¿Cómo oirán sin haber quien les predique? El paralítico de Betesda. Quiero recordarles una hermosa historia relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. El paralítico de Betesda. Un hombre que por 38 años yacía enfermo. Ser paralítico en tiempos de Jesús condenaba a la persona afectada a vivir dependiendo de los demás y por lo tanto a no tener ni capacidad de decisión ni relevancia a la hora de asumir responsabilidades. En aquel tiempo era más grave todavía porque se pensaba que la enfermedad era consecuencia de los pecados cometidos, con lo cual no solo tenía que cargar con la cruz de la enfermedad y de las limitaciones, sino que tenía también que asumir que los demás pensaran y lo trataran como a un pecador. La vida del paralítico se reducía a una rutina permanente y cotidiana. Por las mañanas, sus familiares o amigos lo sacaban de casa y lo colocaban a las entradas del pueblo o de la ciudad en la que vivía, o bien cerca de las plazas y lugares de tránsito, con la intención de pasar el día extendiendo el brazo y pidiendo una limosna por caridad. Al finalizar la jornada, iban de nuevo a buscarlo para llevarlo a casa, y así cada día. En el caso del hombre mencionado en Juan capítulo 5, la Escritura dice que en Jerusalén había un estanque, cuyo significado, derivado del arameo, significa casa de gracia o misericordia. De tiempo en tiempo había un movimiento de las aguas que producía sanidad a aquel que podía ingresar en primer lugar. Por supuesto, el paralítico no podía llegar por sus propias fuerzas a este estanque. Así es que seguía enfermo, con la remota esperanza de que alguien lo ayudara. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Juan capítulo 5, versículo 6. Pareciera una pregunta tan obvia, pero imaginen la condición de este hombre. 38 años postrados, quizás hasta habituado a su situación, sin esperanza, solo, sin que alguien lo ayude a llegar al estanque. Jesús, a través de esta pregunta, quería revivir la fe en él, que pudiera volver a creer y a anhelar salir de su estado de postración. Pero este hombre, a través de su comentario, manifestó su gran decepción. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Juan capítulo 5, versículo 7a. ¿Cómo cree usted que fue el tono de esta exclamación? Dada la situación y el contexto de la historia, seguramente este era un clamor lleno de tristeza debido a la imposibilidad de que alguien le ayudara. Fíjese usted que paralítico en griego es traducido como desvalido, impedido, sin fuerzas. ¿Cuántas personas hoy se encuentran como este paralítico? Desvalidos, impedidos de poder avanzar en sus vidas y ya sin fuerzas frente a las vicisitudes que han tenido que enfrentar. Solos, sin esperanza, con su fe perdida y además sin acceso a la casa de gracia y misericordia, porque no hay quien los lleve hasta allí. ¿No le parece a usted esta expresión emanada de un corazón dolido y tan paralizado como su cuerpo? Un clamor para tener de él compasión. ¿A cuántas personas él conocía? ¿Cuántos pasaron por su lado preocupados solo de su propia necesidad, sin mirar la necesidad del desvalido? O quizás
todos los que se encontraban alrededor eran tan necesitados o más que él. ¿Quiénes son los encargados hoy de llevar a los paralíticos a la casa de gracia? ¿No somos acaso usted y yo? Esta expresión del paralítico es un llamado de atención para cada uno de nosotros. No puede haber gente alrededor nuestro paralítica, imposibilitada de vivir una vida plena, y nosotros seguir indiferentes, porque no hay quien los lleve a la casa de gracia y misericordia. Sin duda, esta es una exhortación para todos nosotros que hemos experimentado la gracia salvadora y sanadora de nuestro amado Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 14. Dios les bendiga. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las